Desde los albores de la historia del pueblo de Israel, el Arca de la Alianza se levantó como uno de los símbolos más poderosos, misteriosos y sobrecogedores de la fe bíblica, pues no era un objeto común, sino la representación visible de lo invisible. Un cofre de madera de acacia recubierto de oro puro, con querubines enfrentados sobre el propiciatorio, donde Dios mismo había prometido manifestar su presencia, tal como está escrito en Éxodo 25:22. Allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Y esta promesa lo convertía en algo más que un tesoro nacional. Lo convertía en el epicentro del poder divino en medio de su pueblo. Un recordatorio viviente de que la victoria no provenía de la fuerza del hombre, sino de la presencia del Dios Todopoderoso. Fue delante del arca que las aguas del río Jordán se abrieron para que Israel cruzara en seco rumbo a la tierra prometida, como narra Josué 3:17, y fue también cuando los sacerdotes rodearon Jericó, llevando el arca, que las murallas de piedra, supuestamente impenetrables, cayeron estrepitosamente al suelo, sin necesidad de espadas ni arietes, pues la estrategia no era humana, sino celestial, y aquel poder sobrenatural llenaba de temor a las naciones vecinas, que comprendían que no se enfrentaban a un ejército común, sino a un pueblo que llevaba consigo la gloria de Jehová. Sin embargo, también hubo momentos de derrota, cuando el arca fue tratada como un amuleto más, y no como la presencia viva de Dios, como en 1 Samuel 4, cuando Israel la llevó al campo de batalla contra los filisteos sin obediencia ni santidad, y terminó siendo capturada, trayendo desgracia al enemigo que la había robado. Pues como dice 1 Samuel 5:4, los ídolos de Dagón cayeron postrados ante ella, y plagas azotaron a los filisteos hasta que decidieron devolverla. Más adelante David, en su pasión por honrar a Dios, intentó trasladar el arca a Jerusalén, pero el descuido en su transporte causó la muerte de Usa, según 2 Samuel 6:7, mostrando que el poder del arca no podía ser manipulado con ligereza, y solo con obediencia estricta se logró llevarla en medio de danzas, música y gozo, hasta reposar finalmente en el corazón del reino, y posteriormente Salomón la colocó en el lugar santísimo del templo, 1 Reyes 8:6-10, donde una nube de gloria llenó la casa del Señor. Pero luego, en los siglos de rebelión y exilio, el arca desapareció de la narrativa bíblica, dejando tras de sí un misterio que hasta hoy provoca preguntas. ¿Dónde está? Fue escondida, destruida, trasladada. Lo cierto es que su poder y su significado nunca se extinguieron, pues más allá de un objeto físico, el arca representaba el pacto eterno de Dios con su pueblo, un pacto de obediencia, santidad y victoria. Y cada mención bíblica nos recuerda que detrás de su madera y su oro había una verdad eterna. Donde está la presencia de Dios, allí hay libertad, poder y destino. El Arca de la Alianza no era solo un cofre sagrado de oro y madera de acacia, era el mayor símbolo de la presencia de Dios habitando en medio de su pueblo, un recordatorio viviente de que el Creador del universo había decidido morar entre los hombres, y en su interior guardaba elementos cargados de profundo simbolismo espiritual, las tablas de la ley entregadas a Moisés en el Sinaí, Éxodo 25:16, la vara de Aarón que reverdeció, Hebreos 9:4, y una vasija con maná, cada uno representando dimensiones ocultas de la relación entre Dios y su pueblo, pues las tablas de la ley hablaban de obediencia y pacto. La vara de Aarón simbolizaba autoridad y legitimidad divina, y el maná era la provisión sobrenatural que recordaba que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. De esta manera, el arca se convertía en un microcosmos de la fe: obediencia, autoridad y provisión, tres pilares sin los cuales ningún creyente podía mantenerse en pie en medio de la batalla espiritual. Además, los querubines que extendían sus alas sobre el propiciatorio eran una señal de la santidad celestial, un recordatorio
de que el Dios invisible estaba rodeado de gloria y de fuego, y que nadie podía acercarse con ligereza sin ser consumido. Por eso Levítico 16 explica que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo para rociar la sangre sobre el arca en el día de la expiación, mostrando que la presencia de Dios era santa y a la vez fuente de misericordia, pues allí el pecado encontraba perdón. Pero el misterio del arca no termina en el Antiguo Testamento, porque en Hebreos 9, 11, 12 se nos enseña que Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, obteniendo eterna redención. Y esta verdad revela que el arca era una sombra, una figura de una realidad mayor, la cruz y la presencia de Cristo mismo. Y aún en Apocalipsis 11:19 se habla de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en su templo, mostrando que el misterio del arca no era solo histórico, sino profético, pues apunta a realidades eternas donde la presencia de Dios se manifestará plenamente. En este sentido, el arca nos enseña que la verdadera batalla espiritual no se libra con armas físicas, sino con santidad, obediencia y fe, porque cuando el pueblo caminaba en obediencia, el arca iba delante, y ninguna muralla podía resistir. Pero cuando el pueblo se apartaba, el mismo arca no era suficiente para salvarlos, y esa lección es eterna. La victoria no está en los objetos ni en las apariencias, sino en la comunión viva con Dios. En cargar el arca no en hombros externos, sino en el corazón. Y aquí está lo oculto, lo profundo, el secreto que trasciende los siglos. Cada creyente es hoy templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. Y lo que antes estaba confinado en el lugar santísimo, ahora habita en nosotros, el poder que derribaba murallas, que abría ríos y que hacía temblar a las naciones ahora está disponible en cada corazón que se rinde a Dios. Y esa revelación cambia todo, porque significa que ya no hay límites, que el mismo Dios que moraba entre los querubines ahora camina dentro de ti. Y eso es más poderoso que cualquier ejército, más valioso que cualquier tesoro, más transformador que cualquier fuerza humana, porque cuando comprendes este misterio, entiendes que el arca ya no está perdida, que su poder no desapareció, sino que vive en ti cada vez que crees, cada vez que obedeces, cada vez que decides vivir en santidad, y entonces descubres que la verdadera batalla espiritual no se libra fuera sino dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, y que la victoria está asegurada cuando llevas contigo la presencia viva de Dios. El arca de la alianza, con todo su misterio, su poder y su gloria, no fue colocada en las páginas de la Biblia solo como una reliquia histórica, sino como una enseñanza viva que hoy puede transformar tu manera de pensar, de creer y de actuar, porque en sus símbolos encontramos lecciones que, si se aplican con fe y determinación, se convierten en principios de éxito, disciplina y victoria en cualquier área de tu vida. Piensa por un momento. Cuando Israel llevaba el arca en obediencia, las murallas caían, los ríos se abrían y los enemigos huían, y esa es una metáfora poderosa para tu camino moderno, porque cada obstáculo que hoy enfrentas, la deuda que parece imposible de pagar, el negocio que parece no avanzar, la tentación que parece repetirse, el miedo que te paraliza, es tu Jericó personal, una muralla que no caerá con fuerza humana, sino con fe, obediencia y constancia. Porque la verdadera batalla espiritual comienza en la mente, y si no vences tus pensamientos negativos, nunca vencerás en el terreno visible. El arca llevaba dentro las tablas de la ley, y eso nos recuerda que sin principios claros, sin valores firmes, no se puede construir nada duradero. Así que tú, como emprendedor, líder, padre o soñador, necesitas establecer la ley en tu corazón. Reglas claras que rijan tu disciplina diaria, porque nadie alcanza grandeza sin obediencia. También estaba la vara de Aarón, que reverdeció contra toda lógica, y eso es una invitación a creer que tu propósito florecerá aún en medio de la sequía, que lo que parecía muerto puede volver a vivir,
que los sueños enterrados pueden resucitar si se conectan con la presencia de Dios. Y esa fe es la que distingue a los mediocres de los visionarios, a los que se rinden de los que conquistan. Y estaba también el maná, la provisión milagrosa que caía cada día, un recordatorio de que no importa lo incierto de la economía, ni lo volátil de los mercados, ni lo frágil de las circunstancias, si caminas con Dios, nunca te faltará lo necesario para avanzar, porque su provisión no depende de los bancos ni de los gobiernos, sino de un pacto eterno que trasciende crisis y fronteras. Y aquí es donde la lección del arca se convierte en una estrategia de vida. Debes llevar contigo, en tu interior, una mentalidad inquebrantable de obediencia, fe y confianza, porque cuando tus pasos se alinean con la presencia divina, incluso lo imposible se abre frente a ti, y lo que parecía cerrado comienza a fluir, así como el Jordán retrocedió cuando los sacerdotes pisaron sus aguas llevando el arca. Josué 3:15-17. Del mismo modo, tus imposibles ceden cuando caminas con determinación. Pero atención, así como Israel fue derrotado cuando trató el arca como un simple amuleto, también tú puedes caer si tratas tu fe como un accesorio, y no como un compromiso real, porque no se trata de llevar símbolos externos, sino de cargar la presencia viva de Dios en tu interior, y esa es la diferencia entre los que viven a medias y los que transforman su mundo. Por eso hoy te digo, tu vida puede cambiar radicalmente si decides ser un portador del arca, no físicamente, sino espiritualmente si decides ser templo vivo, si decides convertir tu mente en un lugar santísimo donde habita la gloria de Dios, porque cuando lo haces, tu manera de trabajar, de liderar, de hablar y de amar cambia, y la gente lo nota, porque comienzas a irradiar propósito, autoridad y paz, y eso atrae puertas abiertas, oportunidades, aliados y bendición. Así que este es tu llamado a la acción. Levántate y cruza tu Jordán, rodea tus murallas con perseverancia, enfrenta a tus filisteos con fe, no retrocedas cuando el enemigo ruja, porque el mismo poder que hizo caer a Dagón, el mismo poder que llenó el templo de Salomón, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, habita ahora en ti, como declara Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Y si esto es verdad, y lo es, entonces no tienes límites, porque el poder oculto del Arca de la Alianza ya no está escondido en un monte ni bajo un templo, sino que está disponible en tu interior, esperando a ser activado por tu fe y tu obediencia. Así que no esperes más. Da el paso. Toma la decisión y conviértete en un portador de la gloria de Dios, porque tu victoria, tu propósito y tu destino ya fueron escritos y hoy es el día para abrazarlos.